Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca en la fila inferior hasta que veas un pequeño icono de engranaje. Haz clic ahí, selecciona la palabra calidad y luego mejora la calidad de tu video a 720 o 1080p. Siempre tengo que hacer esto porque si alguien es nuevo, puede que esté viendo una imagen muy borrosa, pero la verdad es que grabo estos videos en la mayor resolución posible que me permite mi fiel teléfono, pero a veces YouTube reduce la calidad del video así que puede que tengas que hacer un pequeño esfuerzo extra para tener una imagen clara con la que trabajar. Así que continúo con la serie sobre América, todavía en la serie. He estado aquí un par de meses y cada vez que pienso que podría llegar a un punto en el que podamos pasar a otra serie, el Señor sigue dándome nuevos mensajes. También estoy compartiendo profecías de archivo que han estado en el blog quizás durante 1 año y medio. También estoy compartiendo profecías sobre América que he recibido desde el año 2012, cuando el Señor comenzó a hablarme por primera vez acerca de esta nación, hasta el día de hoy. Así que mencioné en el video que acabo de subir, donde simplemente estaba compartiendo cosas que están en mi corazón, cosas en las que he estado pensando durante los últimos 4 o 5 días que la gente podría necesitar saber cuando lleguen a este canal para que puedan tener la mejor experiencia posible en este canal. Uso la palabra mejor de manera flexible, por supuesto, porque a estas alturas, si eres un seguidor regular del blog o si eres nuevo, ya te habrás dado cuenta de que este canal trata temas muy serios. No estoy tratando asuntos ligeros aquí. El Señor me da temas muy serios que tratan, ante todo, sobre la nación de Estados Unidos y luego sobre otras naciones. A veces el Señor habla sobre otras naciones, cómo interactuarán con Estados Unidos misma, y luego habla sobre otras naciones por sí solas. Dios habla aquí sobre asuntos globales. Dios habla aquí sobre cosas que son absolutamente fuera de este planeta. Vamos a adentrarnos en otros temas. Ya he publicado esas cosas en el blog, así que si te interesa, ve al blog. La URL está abajo, The Master's Voice. Puedes encontrar toda la información sobre este ministerio abajo. Infórmate sobre el video de hoy abajo y también ve al blog y verás que Dios está compartiendo información sobre cosas que no tienen nada que ver con nuestras vidas humanas naturales, con nuestra perspectiva humana natural. El Señor habla sobre ángeles, espíritus y sobre las cosas de las que los seres humanos necesitan ser advertidos y conocer a medida que nos adentramos más y más en este periodo conocido como los últimos tiempos. Si no estás convencido de que estamos en los últimos tiempos, quizás si te quedas en este canal puedas llegar a cambiar de opinión. Así que hoy voy a compartir un sueño que tuve y creo que la razón por la que sentí en mi espíritu compartir este sueño es, como dije en el video anterior, que he observado no solo por lo que la gente dice en los comentarios, sino también por lo que veo en las redes sociales de vez en cuando, que parece haber una desconexión muy preocupante entre la comprensión que la mayoría de los estadounidenses tiene sobre el futuro que les espera, incluso los cristianos, y lo que es la realidad. Creo que la gente realmente cree que esta nación es tan especial y tan sagrada que ningún daño puede llegarle. Y hasta creo que está en algún lugar de las escrituras donde el Señor hace esta declaración sobre una nación que Él representa como una mujer muy orgullosa y ella dice, soy una reina y no veré días oscuros. Me aseguraré de buscar esa escritura en Google y la pondré en la caja de descripción cuando haga este video. Estoy sentada como una reina y no conoceré el dolor. Y la respuesta del Señor a esa nación es, te derribaré, te destruiré, romperé tu corona. Y sé que eso es lo que Él le está diciendo a Estados Unidos. No es una conjetura. Este canal no es un lugar para mi propia opinión. Sería un conjunto de opiniones muy extraño y un poco desagradable simplemente despertarse un día y decir, voy a meterme en internet, mostrar mi cara, decir muchas cosas sin absolutamente ningún fundamento. De hecho, puedes saber que las cosas que escuchas aquí son verdad, no porque yo lo diga, sino tal como dice el Señor. Las palabras dan testimonio por sí mismas. El Señor me da escrituras cuando me da estas profecías.
Si vas al blog, siempre digo que no te acostumbres a los fragmentos de los videos. Muchas personas simplemente están acostumbradas a recibir unos cuantos copos de maíz aquí y allá, saltando de canal en canal. Hermanos y hermanas, asegúrense de no comer hiedra venenosa por ahí. He escrito las cosas que el Señor ha dicho, su enseñanza, todas las revelaciones que ha compartido y las escrituras que usa para respaldarlas. Dedico tanto tiempo a estudiar la palabra escrita como a correlacionarla con mi Biblia, porque el hecho de que yo reciba estas palabras no me exime de la responsabilidad de compararlas con las escrituras y profundizar mi entendimiento para saber qué esperar en los tiempos. Siempre le digo a la gente, haz la palabra y haz el trabajo. No puedes esperar que otra persona extraiga la profecía por ti. Esa es tu responsabilidad. Si vas a escucharla, debes hacer el trabajo de correlacionarla con la verdad escrita de Dios que existía antes de que Celestial naciera. De esa manera llegarás a un entendimiento por medio del Espíritu Santo de Dios, no porque yo te lo diga, y comenzarás a comprender y discernir qué son estas palabras. Así que este es un sueño muy serio que voy a compartir. Estaba hablando sobre el grupo del rapto. Incluso en este video, muchas personas piensan que no verán días oscuros. En cuanto haya la más mínima señal de problemas, el Maestro Jesús va a abrir el cielo, llevará a los estadounidenses a un lugar seguro y entonces, ¿a quién le importa lo que haga el resto del mundo? El rapto no es una vía de escape y muchas cosas difíciles vendrán a cada nación bajo el sol antes de que veamos a nuestro Señor. Recibí este sueño el día 31 de julio del año 2020 y se titula El sueño del fin de América. Es un sueño pesado, así que vamos a adentrarnos en él. Fue un sueño difícil. Espero no tener que leerlo todo porque la publicación es un poco larga, pero fue un sueño difícil. Este fue uno de los peores sueños que he tenido en mi vida y eso fue porque no había absolutamente ninguna manera de saber que estaba soñando. Este sueño se sentía como si realmente estuviera allí y estas cosas me estaban sucediendo a mí. Mis emociones estaban muy presentes, mi sensación y percepción de todo era muy real. Y este fue uno de esos sueños que el Señor pone sobre mí. Ni siquiera diría que me lo da. Es uno de esos sueños que el Señor pone sobre mí, en los que hasta que no despierto en la cama y respiro aliviada, no sé que eso no es mi realidad. No sé que no estoy en ese lugar, viviendo esa vida, viendo esas cosas, experimentando esas cosas. Así que la manera en que respondo es al 100%, La respuesta de alguien que piensa, esta es mi vida ahora. Así que fue realmente horrible. El mundo, como lo conocemos, y cuando digo mundo me refiero a Estados Unidos en sí, ahí es donde estaba, se había convertido en una tierra de pandillas de supervivencia. Era como una mezcla de Purge, anarquía, Mad Max y sin ley ni orden ni unidad de víctimas especiales. Estaba completamente destruido y deteriorado. Los colores principales en el sueño eran negro y rojo. Era de noche todo el tiempo que estuve en el sueño, ya fuera que Dios me estuviera mostrando fragmentos de mi vida en ese momento o cómo será en ese tiempo, porque muchas veces el Señor me usa en el sueño para mostrarme que esta es la realidad que viene. Pero siempre estaba oscuro, siempre era de noche y el rojo era fuego. Estados Unidos estaba ardiendo en cada rincón. Había incendios en toda la nación y era la luz de esos fuegos la que usábamos para orientarnos. Parecía que había ocurrido aquí algún evento enorme. Los edificios eran cascarones quemados. Los autos, recuerdo ver autos y toda la pintura se había derretido de los autos. Así que había autos, ya sabes, uno caminaba, porque caminamos mucho en este sueño. Era tan frustrante. Estábamos caminando constantemente y ya explicaré la razón por la que caminábamos todo el tiempo. Definitivamente había una buena razón por la que no dejábamos de caminar. No teníamos idea, discúlpame por favor, de a dónde íbamos. Simplemente teníamos que seguir avanzando. Y los autos que veías a lo largo de la calle habían sufrido algún tipo de explosión enorme o algo así, porque toda la pintura se había derretido. Los autos estaban reducidos al metal. ¿Sabes cómo se fabrica un auto y se empieza por el metal y luego se pinta al final?
Bueno, los autos habían vuelto a ese estado y todo el vidrio estaba destrozado y simplemente era... sí. Así que estaba completamente oscuro. Había fuego por todas partes. Siempre era como un crepúsculo o estaba oscuro y nos escondíamos mucho. Nos escondíamos mucho. Y una cosa que vi en este sueño es que yo era muy buena sobreviviendo. Así que, hermanos y hermanas, eso es una de las cosas que comparto a menudo en La Voz del Maestro. No es por prepararse que te vas a salvar. No estoy diciendo que no lo hagas, porque prepararse es simplemente sentido común. La gente en Estados Unidos actúa como si prepararse fuera algo totalmente nuevo y novedoso. Asegúrate de estar preparándote. La gente en la Biblia sabía esto con certeza. Hay montones de versículos en la Biblia que dicen, guarda tu grano. La Biblia incluso habla de la hormiga, lo sabia que es porque almacena su comida en el verano, ya que sabe que el invierno se acerca. Es simplemente sentido común que cuando sabes que vienen tiempos peligrosos, necesitas un poco de extra. Así que no es algo nuevo ni novedoso, y no es preparándose como uno se salvará. Incluso Noé se preparó. Dios le dijo qué comida llevar y Noé preparó todos los animales a menos que no tuviéramos ninguno hoy. Sobrevivir, como me mostró este sueño, lo que siempre he creído, Dios realmente lo demostró en este sueño. La supervivencia es una cuestión de coraje dentro de ti. Hay personas que conocen un montón de escrituras y tienen muy poco coraje, lo que significa que puedes estar lleno del conocimiento de versículos bíblicos, pero cuando el anticristo se pare frente a ti y diga, ¿cuál de tus dedos voy a cortarte? Te lo pregunto por última vez, ¿es Jesús el Señor? Muchas personas van a decir, en realidad he tenido tiempo para pensarlo, y creo que Jesús es más bien una figura simbólica, una especie de gurú espiritual o religioso, pero definitivamente no es el Señor, y mucho menos Dios mismo. El verdadero coraje es la inquebrantable capacidad de soportar y afrontar lo que venga, sin importar las adversidades, durante el tiempo que sea necesario, con una fortaleza inquebrantable. Si no tienes esa cualidad, conocida en el texto bíblico como resistencia o perseverancia, no serás capaz de afrontar las cosas que están por venir aquí y en el resto del mundo, permíteme decirlo, antes del rapto. Y la única manera en que tu coraje, tu resistencia y tu dominio propio crecen es a través de una relación directa con Jesucristo. Pasando tiempo con Él, aprendiendo su palabra y permitiendo que crezca en ti como un árbol con raíces muy profundas. Así que Estados Unidos había dejado atrás la existencia de lo que conocemos como la vida real. No quedaba absolutamente ninguno de los sistemas en los que hemos llegado a confiar. No había sistema de transporte, ni sistema escolar, ni gobierno, ni medios de comunicación, ni viviendas, ni nada. Nada estaba funcionando. Como dije, la nación había sido bombardeada hasta quedar en el olvido, eso era evidente. Muchos edificios seguían en pie con esa vacía, ya sabes, como en las películas. La vida cotidiana había sido completamente trastornada, eliminada, y todo lo que se veía en el país era ruina y caos. La nación había superado la ayuda de todas las fuerzas especiales en las que creemos que nos defenderán en caso de guerra. Alguien apretó unos botones y Estados Unidos ardió. Así que la sociedad colapsó, y todo lo que les quedaba a las personas que seguían vivas era esta lucha brutal, agotadora y constante por sobrevivir. Así que en este sueño vi que era muy bueno sobreviviendo, pero al mismo tiempo eso no significaba que quisiera estar sobreviviendo. De hecho, en este sueño, y ya llegaré a eso, mucha gente se suicidó, mucha gente entró en casas. Se habían cansado de la lucha constante por sobrevivir, la lucha constante por encontrar comida, la lucha constante por mantenerse a salvo de cosas que, ya les contaré, estaban en este sueño. Y cuando entraban en una casa donde encontraban medicamentos recetados y cosas así, los tomaban. Eso es lo que vi que estaba sucediendo en el sueño. La gente simplemente se rendía en su interior porque no tenía resistencia. No tenían la cualidad de perseverar en la vida para seguir adelante sin importar qué y se rendían. Se suicidaban. Si encontraban un auto que todavía tenía gasolina, lo encendían, respiraban los gases y morían. Yo vi eso. Así que ya no había protección para Estados Unidos. El ejército había sido diezmado y todo lo que hacíamos era sobrevivir. Y lo que escribí aquí es lo que experimenté.
La lucha constante por sobrevivir estaba agotando el corazón de muchas personas, incluido el mío. No había comida disponible fácilmente. Así que el concepto de una comida caliente que se pueda cocinar en una hornilla o una estufa o incluso en uno de esos pequeños aparatos eléctricos, no existía nada de eso. Lo único que pudimos encontrar fue comida enlatada. No había arroz ni pasta, nada que cocinar y nadie vivía siquiera en su propia casa. Mencioné antes que cuando llega la guerra, la gente no se queda en sus casas. No dicen, voy a morir entre estas 4 paredes porque la abuela y el abuelo vivieron aquí. La gente huye. Entonces tienes que afrontar la realidad de que puedes almacenar cosas, lo cual es prudente, y luego si hay una guerra o algo así, tendrás que huir y dejar esos suministros allí. Porque en ese sueño nosotros simplemente entrábamos a cualquier casa que encontrábamos y si encontrábamos mercadería, comida enlatada, eso era lo que comíamos y era muy asqueroso, hermanos y hermanas. Simplemente teníamos que mezclar las latas y estábamos en un grupo. Había muchos grupos que vi en ese sueño y Dios seguía poniéndome con diferentes grupos. Mientras más me seguía trasladando a diferentes grupos, veía cómo era la supervivencia con distintos tipos de personas en Estados Unidos. Así que si este sueño es un poco largo, por favor entiendan que estoy tratando de ser muy fiel a lo que vi, porque estoy intentando hacer mi parte para reducir la desconexión entre la comprensión de las personas en esta nación y la gente a nivel global, donde sea que estés, si estás viendo este video. Intento hacer mi parte para reducir la desconexión entre lo que la gente piensa que va a suceder y lo que realmente va a suceder. Cuanto más se acerque tu concepto de la vida en el futuro a lo que realmente será la vida en el futuro, estarás en mejor posición que alguien que cree en algún tipo de utopía religiosa y lo que realmente va a suceder en la realidad. Déjeme poner ambas manos en el encuadre. Así que tuvimos que comer cosas asquerosas y todos estos diferentes grupos tenían líderes y le doy gracias a Dios porque estábamos con un hombre increíble. Él es un hombre casado, pero su esposa no estaba con él. No sé qué le pasó a ella. No sé si murió. No sé qué ocurrió. Pero este hombre era una persona muy ingeniosa y fue una de las principales razones por las que nadie en nuestro grupo murió o fue asesinado. Este hombre mezclaba la comida para nosotros y nos hacía comer esa comida, ya fuera que a la gente le gustara o no. Así que él mezclaba cosas para nosotros basándose en el contenido nutricional, pero era algo asqueroso. Recuerdo que teníamos que comer tomates mezclados con manzana y cualquier otra cosa que pudiéramos encontrar en las latas. Simplemente mezclábamos lo que había en las latas y lo comíamos para que el cuerpo tuviera energía y nutrición, y de eso vivíamos. Así que no podías conseguir comida caliente y no sé cuánto tiempo llevábamos viviendo así, pero eso es lo que yo vi. Y así dije que Dios seguía trasplantándome a diferentes grupos y teníamos un líder muy bueno y sabio. Él estaba casado, el sueño seguía enfocándose en el anillo en la mano de este hombre, y este hombre nos hacía mantenernos interactivos y alertas todo el tiempo. Y hay una razón para eso, ya llegaré a eso. Así que siempre estábamos haciendo estas largas caminatas y siempre teníamos un hombre al frente, teníamos hombres al frente y teníamos hombres a los lados de nuestro grupo y teníamos hombres en la parte de atrás prestando atención y estando atentos. Así que no todos caminábamos simplemente hacia adelante, con el grupo mirando hacia adelante, no. Caminábamos de tal manera que podíamos cubrir espacio y tiempo, y aún así teníamos hombres cuidándonos. Así que a esta generación allá afuera que siempre está maldiciendo a los hombres, abusando de los hombres, tratando de marginar a los hombres y simplemente crear toda una guerra de géneros, todo lo que les diré es que la persona que creó a los hombres no era tonta. Si él hubiera querido una población solo de mujeres, estaba completamente en su derecho de hacerlo, pero no solo Dios no creó una población completamente femenina, sino que creó al hombre primero. Y debemos ser personas que dejen de negar la realidad. Es una de las cosas que no me gusta de hacia dónde va el mundo en este momento, demasiada negación de lo obvio e intentos de sustituir una nueva realidad falsa y muy agotadora por encima de lo que es real. Los hombres están aquí, existen, fueron los primeros, su creador los ha hecho y dotado de cosas que nosotras, como mujeres, simplemente no poseemos.
así como Dios ha dotado y dado a las mujeres cosas que los hombres no poseen. Ninguna cantidad de retórica, ningún ruido, ninguna cantidad de pancartas ni de cabildeo va a hacer que la mitad del planeta desaparezca, guarde silencio o se vuelva menos, simplemente porque hay un movimiento en estos tiempos finales para que el principado de Jezabel se eleve a la prominencia y básicamente diga: Adán, vete, Adán, muere. Eso no va a suceder. Teníamos hombres en nuestro grupo y me alegra mucho que estuvieran allí porque nos habrían diezmado en poco tiempo si hubiéramos estado solo con un grupo de mujeres. Así que este hombre estaba casado, era muy resiliente, amable, firme, incansable y muy sabio, un tipo inteligente, y gracias a él nadie en nuestro grupo murió. Y Dios estaba enfatizando en este sueño cuánto amaba este hombre a su esposa y lo triste que estaba porque ella no estaba allí. Y así, al final del día, después de habernos atendido, guiado y mantenido interactivos, él nos hacía preguntas mientras caminábamos, intentaba mantener nuestras mentes ocupadas, haciéndonos preguntas y obligándonos a interactuar para que no cayéramos en nuestra propia desesperación, para que no empezáramos a aislarnos y a compadecernos de nosotros mismos. Después de todo esto, al final de cada día, intentábamos hacer una fogata y este hombre se sentaba un poco apartado de nosotros y simplemente acariciaba su anillo. Nadie lo molestaba en ese momento porque todos sabían que estaba pensando en su esposa, así que nadie iba a hacerle preguntas ni a estresarlo más. Así que de vez en cuando nos encontrábamos con otros grupos. Entiendan que estábamos caminando a través de América. No tengo idea de a dónde íbamos, solo sé que teníamos que seguir moviéndonos y nos encontrábamos con otros grupos. Y lo que Dios me estaba mostrando en este sueño, en mis propios sentimientos, lo compartiré aquí. Si te quedabas quieto demasiado tiempo en la forma en que el mundo se había vuelto, el mundo, América, si te quedabas quieto demasiado tiempo, te volvías loco. Caerías en la trampa mental de pensar: no puedo sobrevivir a esto, no lo voy a lograr. Así que solo teníamos breves descansos durante el día y nuestro grupo siempre se mantenía mentalmente ocupado, pero toda la pregunta que el sueño planteaba era: ¿puedes vivir de esta manera y cuánto tiempo puedes vivir así? ¿Cuánto tiempo durarías? Así que esa es una buena pregunta para que te hagas como cristiano. Incluso si no eres cristiano, ¿tienes lo que se necesita para vivir en una distopía? ¿Tienes lo que se necesita para sobrevivir cuando la distopía deja de estar en la televisión y llega a una casa en un vecindario cercano al tuyo? Esa va a ser la verdadera prueba de los tiempos a los que nos estamos acercando. Muchas personas se adormecen, como dije, usan pastillas o se quitan la vida con gas en los autos, y el Señor me permitía ver lo desconcertante que puede ser la humanidad cuando está bajo presión y estrés. En el sueño vi que personas que uno pensaría que son sobrevivientes natos, vi cómo se derrumbaban. Vi a los altos, los fuertes y los poderosos, a los muy en forma, a esas personas que ahora mismo gastan $40 a la semana en batidos de Kale. Vi que no había ni una pizca de la sustancia necesaria para sobrevivir en ellos. Personas fuertes y en forma, ya sabes, los de CrossFit, sus cuerpos eran fuertes, pero mentalmente eran débiles y en muchos de ellos no se encontraba el instinto de supervivencia. Estas personas no tenían dirección y muchos de ellos se sentían fácilmente abrumados. Verás, es fácil pensar que eres fuerte cuando vives en una sociedad donde sales a correr por las mañanas y luego haces algo de yoga en tu esterilla de ejercicios y porque tienes un templo físicamente fuerte, eso da la ilusión de que eres un sobreviviente. Y al mismo tiempo, Dios me mostraba en este sueño a hombres y mujeres comunes que se levantaron ante lo que le había sucedido a su país como verdaderos campeones. Recuerdo que había una mujer, era joven, pero se estaba volviendo canosa prematuramente y se había recogido ese cabello encanecido. Probablemente antes lo teñía de otro color, pero ¿quién se tiñe el cabello al final del mundo? Así que ella se había recogido el cabello en una coleta y esta mujer era madre. Vi a esta mujer y llevaba linternas. Tenía herramientas, medicamentos, una brújula, baterías.
Vi a más de una, pero hubo una mujer que destacó y tenía el cabello recogido en una coleta. Había otras mujeres. Recuerdo a una mujer que conocimos liderando un grupo. Ella llevaba el cabello cubierto con un pañuelo rojo. Llevaba una camisa azul con las mangas remangadas. Una mujer muy práctica, sin rodeos. Una mujer mayor, muy eficiente. Y vi a personas así, hombres y mujeres comunes, estar a la altura de la situación y le decían a su grupo, así están las cosas por ahora. Si sigues llorando, no lo lograrás. Si sigues mirando atrás, no lo lograrás. Sin embargo, miro a estas personas y pienso, esta mujer claramente es ama de casa. Ha estado haciendo risotto. Ha estado curando las rodillas lastimadas de sus hijos. Ha estado administrando el presupuesto familiar durante 20 años, casada con Arthur o Mark o con quien sea que estuviera casada, y ahora aquí está, con una pistola en la cintura, liderando a un grupo de personas por la calle, y ellos la siguen como pollitos a donde sea que ella los lleve. Ella les está dando a cada uno una tarea, incluso a los hombres altos y fuertes, y ellos están sumisos y obedientes, haciendo lo que ella les dice. Y vi que estos grupos funcionaban, no porque todos quisieran ser el líder y todos dijeran, ¿por qué debería escucharte?, sino porque instintivamente tenían el impulso de sobrevivir y algo en ellos era capaz de identificar rápidamente quién sería el mejor líder y obedecer a esa persona. Y vi los defectos que se exponían en la psique humana, especialmente aquí en Estados Unidos. La cultura de la conveniencia y la falsa creencia de que la opinión de todos es válida, igualmente válida, quedó expuesta y mostró grandes debilidades en la forma en que funciona la sociedad aquí. La sociedad aquí se ha asfixiado y colgado a sí misma hasta el punto de decirle a todos que la opinión de todos es válida, así que nadie es capaz de decir una tontería. Nadie es capaz de contribuir de manera equivocada a la cuestión general. Pero en la vida real, el sentido común simplemente te dice que no todo el mundo es sabio, no todo el mundo es inteligente, no todo el mundo ha hecho la inversión en su personalidad que realmente les permite contribuir a la cuestión más amplia de una manera útil. Y así vi algunos grupos y que reces para nunca terminar en ese grupo, porque definitivamente he añadido esto a mi lista de oraciones. Algunos grupos no eran más que personas desunidas y llenas de opiniones que no podían ponerse de acuerdo, personas que no querían someterse unas a otras y que no querían un líder. A esto los llamo los grupos de la ONU, los grupos de supervivientes de Papúa Nueva Guinea, donde todos tienen voz y voto y nadie, sin importar cuán hábil, talentoso u obviamente líder sea esa persona, nadie tenía permitido liderar. Votaban sobre todo. Otra cosa que vi es que había muchas personas típicas de ciudad en estos grupos. No voy a endulzar nada aquí. En The Master's Voice decimos las cosas como son. Había muchas personas de ciudad en estos grupos. Gente de 25 años, de 35 años, algunos incluso mayores. Podías ver a personas que ahora les gusta discutir de política en voz alta. Los veo aquí en la ciudad de Nueva York, bebiendo café caro, con gafas de marca, zapatos de marca. Ese es el tipo de personas que vi en estos grupos y déjame decirte lo que estaban haciendo. Caminaban y luego en muy poco tiempo decían, estoy cansado, no puedo hacer esto, estas son condiciones brutales, no voy a dar un paso más en estas condiciones brutales. Escuché eso muchas veces. Recuerda, el Señor me ponía con diferentes grupos para que yo experimentara cómo sería la vida aquí cuando sucedieran estas cosas. Necesito descansar, estoy hambriento, necesito comida. Y vi a personas de diferentes edades comportarse de esta manera. Así que no pienses que eran solo jóvenes con derecho actuando de esta forma o algo así. Había algunos jóvenes que estuvieron a la altura de la situación de manera admirable y había algunas personas mayores que eran simplemente un problema.
Lo que Dios me estaba mostrando era lo mal que es el carácter de las personas, lo malo que era su carácter, lo llenos de derecho que se sentían e incluso con la clara evidencia de la destrucción de la nación ante todos nosotros. Algunas personas estaban tan desconectadas que no comprendían lo terrible que realmente era nuestra situación. No entendían que esta era nuestra nueva vida, esta era nuestra nueva realidad y sus personalidades horribles y llenas de derecho seguían exactamente igual. Hermanos y hermanas, ¿saben lo que es que el Señor les muestre que pueden llegar al final de la normalidad y aún así no cambian? ¿Saben lo que significa llegar al final de una realidad, como lo hemos hecho desde que llegó el COVID, y entrar en una nueva realidad y que su personalidad permanezca como una roca? No voy a cambiar, no me voy a mover, no voy a mejorar. Ella no es mi mamá. ¿Qué la hace la líder? Este es el tipo de cosas que estaban sucediendo. Así que he llegado al punto en el que había dos temas principales en este sueño que no puedo dejar de lado. Uno de ellos realmente no lo entiendo, pero el otro lo he estado viendo en sueños proféticos del Señor desde el año 2010 con una frecuencia cada vez mayor. Es un tema que no me gusta y normalmente lo trataría en otra serie, que es una serie sobrenatural, pero pensé que la gente debería saber lo que va a suceder aquí. Una de las cosas que vi que no entiendo es por qué había un debate tan grande sobre la utilidad del EPP. EPP es equipo de protección personal. Así que las cosas que estamos usando para mantenernos seguros ahora durante la crisis del coronavirus, sin importar cómo te sientas al respecto, ya sea que creas que es útil o no, ese no es el punto central. Vi que en Estados Unidos todavía se estaba discutiendo si el EPP es útil o no. Pasamos por grupos donde todas las personas en estos grupos llevaban hasta 7 mascarillas quirúrgicas para protegerse. Llevaban guantes y al mismo tiempo había un montón de personas en este sueño que miraban a los que usaban EPP como diciendo, tienes que estar bromeando. En un momento como este, ¿todavía crees en esa farsa de que las mascarillas ofrecen protección? Así que la mayoría de las personas en todo Estados Unidos, en los sueños, en los grupos en los que el Señor me ponía, no usaban ningún EPP y no había nada malo con el aire. La vida real era nuestro problema. Estados Unidos había colapsado y no había ayuda de ningún lado. Todo lo que tenías era lo que podías recolectar para sobrevivir. Y así, en este sueño, Dios me estaba dando recuerdos celestiales. Así que estoy en el sueño y entonces mi yo onírico está teniendo recuerdos y todos esos recuerdos eran sobre el doctor Anthony Fauci. Seguía viendo diferentes recuerdos de las cosas que solía decirle a la gente en las conferencias de prensa. Por supuesto, Washington, D.C. ya no existía, pero lo que vi fue que Fauci era un hombre odiado. No importaba con qué grupo nos encontráramos y compartiéramos información. ¿De dónde vienen ustedes? ¿Desde dónde han caminado? ¿Cómo es allá? ¿Qué vieron? Todos odiaban a este hombre, Fauci. Y por la noche, cuando los grupos terminaban de caminar y se acomodaban para encender sus pequeñas fogatas en busca de calor y seguridad, la gente discutía amargamente sobre este hombre. Y algunas personas confesaban que se odiaban a sí mismas por haberle creído. Muchas personas sentían remordimiento por haber escuchado a este hombre y haberle creído, pero incluso entre quienes decían me odio por haberme dejado engañar por él, había aún más personas que lo odiaban por haberlos engañado. Así que aunque la gente estaba molesta por haber confiado en él, estaban aún más enojados porque él había usado su posición para engañarlos. Y en este sueño la gente discutía acaloradamente sobre las mascarillas, debatían intensamente si una mascarilla era útil o no, pero la mayoría de las personas pensaba que quienes seguían usando mascarillas, guantes y desinfectante no eran más que reliquias adoctrinadas del pasado de Estados Unidos. Aquí está la segunda parte. Dije que había dos temas principales.
Este es el segundo tema innegable en este sueño, la presencia de los no muertos. Lo he dicho y lo he repetido una y otra vez. Habrá personas en esta nación y en todo el mundo que no estarán vivas ni muertas. Voy a tener que hablar de ellos en detalle porque tengo demasiados videos, sueños con su presencia como para entrar en cualquier conversación de ¿podrían ser reales? ¿Fueron reales? ¿No lo fueron? Los he visto y 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 estaban en este sueño. Y estas personas no muertas con su carne podrida, gris, esponjosa. Su carne parece malvavisco, pero con pequeños agujeros. ¿Conoces los agujeros del queso? Así es como se ve su carne. Pero créeme, no son tan esponjosos como parecen. Son súper rápidos y súper peligrosos y eran muy, muy inteligentes y todos los odiábamos. Si había algo que odiábamos más que a Fauci eran estos no muertos, porque mataron a muchísima gente. Hermanos y hermanas, si son lentos, se los digo porque a menudo hablo sobre la salud en las publicaciones de La Voz del Maestro, post. Siempre digo que si estás en esto de Dios me ama tal como soy, entiende, puede que Dios te ame tal como eres, pero si no estás en forma y esto es algo que puedes corregir, te insto y aconsejo encarecidamente que empieces a trabajar en tu salud y tu condición física, porque es simplemente sentido común que si hay cosas que parecen personas, pero no lo son, que pueden correr y matar, quizá quieras alejarte de ellas usando velocidad, fuerza y agilidad. Esto es solo una reflexión. Mataron a muchísima gente. Cualquiera que fuera lento, cualquiera que no pudiera correr, cualquiera que no pudiera trepar, cualquiera que no pudiera pelear bien, la tasa de mortalidad por estas cosas era ridícula. Y no es que fueran mayoría, pero simplemente por pura razón de matemáticas y circunstancias, por alguna razón, el Señor me mostraba en el sueño que su número estaba creciendo. Así que no voy a caer en los clichés tradicionales de las películas de terror y decir, creo que estaban convirtiendo a personas reales, o no sé por qué su número estaba aumentando, pero definitivamente lo estaba. Y entonces vi que mataron a mucha gente de los grupos de chicos populares. Ya sabes, la gente que dice, no me gusta esto y ella no puede hablarme así. Mataron a muchas personas en esos grupos porque he tenido varios sueños en los que estas cosas pueden oír a una distancia increíble. Así que cada vez que el Señor me muestra los grupos en los que estoy, hablamos en un tono muy, muy bajo y el grupo en el que estaba en este sueño siempre hablábamos en susurros, especialmente al anochecer por la noche y siempre encontrábamos lugares seguros y ocultos para dormir y nunca dormíamos todos al mismo tiempo. Nunca. Siempre había gente de guardia y observando, por lo que nuestro grupo nunca tuvo una experiencia con ellos, pero sí conocimos a un grupo que sí la tuvo. Entonces, voy a narrar la experiencia de ese grupo y cómo de entre ellos surgieron los no muertos. No fue un no muerto que se les acercó corriendo y los sorprendió, porque los de este sueño tenían la costumbre de simplemente correr hacia los grupos, agarrar a la gente, arrastrarlos y matarlos. Y yo no... Sí, comen personas vivas. Eso es lo que he visto. Por favor, tengan en cuenta que si han escuchado, por ejemplo, palabras proféticas sobre devastación nuclear que vendrá a esta nación y saben que esa parte es cierta, les estoy leyendo una experiencia continua en la que habían caído misiles nucleares u otro tipo de misiles y en el proceso de la nación yendo y terminando donde terminó, estas personas estaban allí. No estaban muertos, no estaban vivos. Ellos yo simplemente los llamo reanimados, que es morir y luego volver. Entonces conocimos a un grupo que tenía un miembro que se convirtió en una de estas cosas y esto fue lo que sucedió. Uno de sus miembros se enfermó y se convirtió en esta cosa y era una enfermedad muy extraña. En el sueño sentirías mucha sed. Esa era la única señal de que estabas adquiriendo esta cosa o convirtiéndote en esta cosa.
Tendrías mucha sed y sentirías una fiebre constante, y tus ganglios linfáticos estarían hinchados todo el tiempo, y luego empezarías a temblar un poco. Así que mientras tu grupo recorría quizás 20 o 30 millas al día, no podías mantener ese ritmo. Empezabas a necesitar descansos cada vez más frecuentes, y tu grupo descansaba por tu culpa. Ahora, estas eran las señales inequívocas de que esta transformación te estaba ocurriendo, y una vez que tenías estas señales, era solo cuestión de tiempo antes de que te convirtieras en esta criatura no muerta. Así que uno de los miembros de su grupo contrajo la enfermedad, y aunque todos en el grupo lo querían, el líder notó que estaba mostrando estas señales, y entonces supo lo que tenía que hacer. Así que mientras este grupo nos contaba lo que había pasado, el Señor me sacó de mi grupo y me puso en el suyo en el momento del pasado cuando ocurrió este evento. Así que estoy con mi grupo escuchando mientras el líder nos cuenta lo que pasó, y de repente estoy en el pasado, soy parte de ese grupo con el miembro que se enfermó, y esto es lo que sucedió. Estamos sentados alrededor de una fogata. Teníamos comida y el líder nos dijo: busquen. Necesitamos un depósito de chatarra para dormir. Esta noche tenemos que dormir en un depósito de chatarra. Así que buscamos el depósito de chatarra y tuvimos que pasar más tiempo buscando el lugar adecuado. Y yo recuerdo pensar: ¿por qué importa tanto hoy dónde dormimos? Hay muchas opciones. Simplemente elijamos una. Pero todas las demás personas en ese grupo decían: no, tenemos que encontrar un lugar seguro para dormir esta noche, así que buscamos hasta que encontramos un viejo autobús escolar amarillo. Aquí en Estados Unidos, los autobuses escolares son amarillos, para quienes viven fuera y tal vez no lo sepan. Encontramos un autobús escolar amarillo para dormir y el autobús estaba en perfectas condiciones, lo que significa que la puerta todavía funcionaba con esa palanca de control, aún servía para abrir y cerrar. Así que entramos y todos nos quedamos dormidos por unas horas, pero de repente alguien me tocó: Celestia, despierta. Y luego todos salimos del autobús excepto este hombre que estaba enfermo, y ni siquiera se despertó porque estaba en un sueño tan profundo debido a esa enfermedad. Te hacía sentir tan cansado. Así que él ni siquiera se movió. Todos salimos del autobús y lo dejamos allí, y luego nos dispersamos por este depósito de chatarra y comenzamos a apilar enormes y pesados trozos de metal alrededor del autobús. Así que básicamente lo atrincheramos y estábamos colocando las piezas de metal lo más silenciosamente posible alrededor de los lados del autobús, y el líder se aseguró de jalar y romper la palanca de alguna manera para que este hombre no pudiera salir del autobús. Él hizo algo y el autobús se selló detrás de nosotros y salimos. Y justo cuando estábamos terminando, este hombre se despertó gritando, pero sus gritos no eran los gritos de un ser humano. No hay manera de que la garganta de ningún hombre pueda alcanzar los decibelios que ese hombre estaba alcanzando, y estaba sacudiendo el autobús. Este hombre tenía tanta fuerza, tanto poder en él, porque cuando despertó cambiado y estaba sacudiendo ese autobús. Y recuerdo estar afuera, aterrorizado, pensando en lo que habría pasado si nos hubiéramos despertado una hora más tarde y hubiéramos estado en ese autobús con ese hombre cuando cambió. Y justo antes de que el Señor me sacara de esa experiencia y me devolviera a mi grupo original, llegó a mi corazón este conocimiento: este hombre nunca iba a morir. Iba a vivir para siempre en ese estado reanimado. Y también sentí, y tengo otro sueño en mi blog que lo prueba, un sueño que demuestra claramente este punto. Llegó a mi corazón el conocimiento de que este hombre tenía la habilidad sobrenatural de rastrear y seguir a través del olfato, mediante la capacidad de seguir la materia de ADN. Y el Señor puso en mi corazón que este hombre nunca dejaría de rastrear y seguir por el olor a cada uno de los miembros de ese grupo hasta que los hubiera matado a todos.
Lo último que vi en este sueño fue la cantidad de papeles, propaganda, avisos y folletos del CDC que estaban por todo el paisaje estadounidense. No importaba por dónde camináramos, los papeles volaban a nuestro alrededor y estos papeles eran del CDC y lo que vi en los papeles era esto: qué hacer en caso de una emergencia médica y folletos de FEMA que decían pasos para mantenerse seguro en este momento. Y simplemente caminábamos sobre esos papeles, pisoteándolos y ya a nadie le importaban. Así que este sueño es muy extenso y si te has quedado hasta el final, que Dios te bendiga. Gracias. Esto es para tu propia edificación y entendimiento. Voy a detenerme aquí. Soy Celestial con la voz del Maestro. Gracias por visitar el canal. Gracias si sientes compartirlo. Piensa si sientes. Gracias si vas al blog y realmente lees las palabras proféticas allí. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Adiós.